Bienvenidos a un episodio más de Cuatro Polas y un Relato, el espacio donde cada semana nosotros, Andrea, Elkin y quienes habla Andrés Felipe, estaremos conversando sobre diferentes eventos históricos y algunos datos curiosos que en realidad no le importan a nadie, pero que esperamos encuentren entretenidos e interesantes. Vamos a arrancar, como es habitual, con el saludo a mis compañeros de aventura. Vamos a arrancar con Andrea. Andrea, ¿cómo va todo, pues? Muy bien, súper bien. Excelente. Ese movimiento feminista ya está como mandado a recoger. ¿Cuál? De saludar solo a las mujeres primero. De Colombia, donde la historia se repite. Cuatro amigos se reunieron para relatos compartirte. Se sintió. A ver, pues, ¿usted cómo está? ¿Quién es usted? ¿Usted? ¿Usted? Pues que pensé como el segundo es Andrés para que no lo van a negriar. No, ella me dice tú. Ella me dice tú. Ay, Ustedes lo tratan de usted. Bien, Los todo voy a bien. auspiciar a los dos. A ustedes. ¿Cómo van ustedes? Excelente, excelente. Hoy con un calor infernal por estos lados, pero bien, todo bien. Bacano. ¿Y qué tenemos para el día de hoy después de los capítulos macabros de octubre? Bueno, pues uno pudiera pensar que como octubre estuvo tan cargado de asesinos seriales y cosas tan tristes y cosas misteriosas, íbamos a de pronto tener un respiro en el mes de noviembre, pero resulta que no. ¿Cómo les parece que hoy, nada más y nada menos, hoy es 7 de noviembre, ¿no? Entonces, 7 de noviembre, hoy estamos conmemorando un año más de la toma del Palacio de Justicia, más conocido como el Holocausto del Palacio de Justicia, que ocurrió, los días 6 y 7 de noviembre de 1985. Entonces, hoy exploraremos uno de los capítulos más oscuros y complejos en la historia reciente de Colombia, la toma del Palacio de Justicia de 1985. Ese es un evento lleno de detalles dolorosos y controversias que, 39 años después, aún genera preguntas y muy pocas respuestas. Vean, no habíamos nacido. No, Andrés, sí. Andrés ya llevaba... Ya lleva unos mesecitos. Sí, ya llevaba facturando. Facturando y llorando. Oiga, pero en este sí me declaro completamente ignorante porque no conozco mucho la historia de la toma del palacio. Conozco la canción lo va a traer. Conozco la canción de Poligamia que habla sobre la toma del palacio. Sí, señor. Es verdad, la historia de mi generación. Uh-huh. Bueno, entonces, menos mal estamos aquí todos para aprender. Entonces, nada, vamos a darle átomos a esto. El 6 de noviembre de 1985, Bogotá, la capital colombiana, parecía una ciudad como cualquier otra. Pero en cuestión de horas, el Palacio de Justicia, símbolo de precisamente eso, justicia y democracia en el país, se convertiría en un campo de batalla. Un grupo guerrillero, conocido como el M-19, había planeado un asalto que impactaría al país entero. Hoy, en Cuatro Polas y un Relato, reviviremos esos momentos cruciales, desde la toma inicial hasta las investigaciones que aún hoy, 39 años después, buscan respuestas. Así que arranquemos como siempre con un brindis. ¿30 y cuántos? 9. Se la entendí, 31. Empezamos bien con la matemática en este podcast. No, ese número no se me puede olvidar porque esa es la edad mía, entonces imposible, pues, ¿cierto? Muy bien. Bueno, entonces para poder entender lo que sucedió en esos dos fatídicos días, pues hay que poner en contexto la situación. Resulta que primero el país enfrentaba una crisis en múltiples frentes. Con el aumento de la actividad guerrillera, el M-19 se había convertido en un grupo insurgente urbano que reclamaba justicia en un país plagado de corrupción, violencia y desigualdad. De todas maneras, hay que tener en cuenta también que en ese momento igual están las otras guerrillas también que son súper conocidas. Entonces, pues
como para variar, Colombia no iba como por muy buen camino. Ujú. Y adicional a eso, pues también tenía muchos problemas desde el punto de vista del narcotráfico y toda la violencia, digamos, que eso desencadenaba, ¿cierto? Entonces, por otro lado, estaba el gobierno de Belisario Betancur, que intentaba impulsar diálogos de paz con diferentes grupos armados, pero el escepticismo y la desconfianza en ambos lados obstaculizaban el avance. Repita la Iba a palabra. decir, obstaculizaba. Utilizaban. Ahí puede insertar. Para reportarles que vamos a llegar tarde hoy, porque la vía está obstuculi, está culis, estuculida. Muy bien, continúa. Bueno, por otro lado, el gobierno de Belisario Betancur intentaba impulsar diálogos de paz con diferentes grupos armados, pero el escepticismo y la desconfianza en ambos lados obstaculizaban el avance. Las conversaciones con el M-19 se rompieron y para noviembre Colombia estaba al borde de un estallido. Ese día, 6 de noviembre de 1985, el país despertó sin saber que la justicia misma estaba a punto de ser tomada como rehén. Bueno, pero al menos solo duró 2 días, no como la toma de La Casa de Papel, que ya lleva como 4 temporadas. Sin comentarios al respecto, señor juez. Bueno, menos mal. Yo estoy seguro que ahorita en el comienzo del relato nos vamos a reír mucho, pero ya después traigan Ya los pañuelos. aprovechemos. Después también. Después también. Bueno, entonces era el 6 de noviembre, como ya les había dicho, y resulta que en el barrio Calvo Sur de Bogotá, la guerrilla del M-19 ultimaba los detalles de lo que sería uno de sus golpes más audaces. Habían reunido una caravana de vehículos entre los que destacaban dos camiones de estacas y una camioneta que lideraría el asalto. Uy, está fino. Con la dislexia. El cursito Sí. de lectura está poderoso. Bueno, lo bueno es que aquí no editamos nada, entonces sé que se van a burlar de mí por esto. Sigamos. Resulta que la noche anterior los líderes guerrilleros Luis Otero y alias Lázaro decidieron ajustar la ruta de entrada. Había que evitar la cárcel distrital en la carrera 9ª, pues el riesgo de ser descubiertos era muy alto. Así que optaron por bajar hasta la carrera 10ª para luego subir al Palacio de Justicia. Los que vivan en Bogotá pues ya nos indicarán si esas direcciones les suenan a algo o no. Yo Bogotá casi no conozco, simplemente me limito a lo que investigué. Yo me estoy haciendo un mapa mental, que yo sí viví un tiempito cortico en Bogotá, entonces me estoy haciendo como el... Perfecto. Bueno, sin embargo, no todos recibieron el cambio en la estrategia, así que la caravana avanzó como estaba previsto por la 9ª, mientras que alias Lázaro en un vehículo ligero tomó otra ruta y debido a esto se retrasó. Aún así, pues la operación continuó. Eran aproximadamente las 11:30 de la mañana cuando los primeros vehículos llegaron al Palacio de Justicia. Los guerrilleros no esperaron a alias Lázaro y se lanzaron al ataque. Ingresaron por la entrada del parqueadero, donde las puertas fueron abiertas a la fuerza y de la calma de la mañana en el palacio se rompió con la brutalidad del primer golpe. Los guardias del edificio fueron abatidos de inmediato. Mientras tanto, afuera del edificio, un silencio ominoso se cernía sobre la plaza de Bolívar. Días antes se había enviado advertencias al gobierno sobre la posible toma del palacio por parte del M-19. Imagínate pues eso. ya habían enviado Muy carticas. tonto. Pero es que eso fue lo mismo, pues paréntesis ahí, fue lo mismo que pasó con el tema de Armero, donde también habían enviado una alerta de evacuación. Sí, sino que es que este pequeño detalle va a tener un gran significado más adelante y de hecho creo que ya de entrada lo van a poder ver. Resulta que pese a que se habían recibido estos avisos de un posible atentado, justo el día anterior la seguridad adicional que custodiaba el edificio fue retirada. Entonces para algunos... El 5 de noviembre. Exactamente. Retiraron Manos turbias. Epa. Entonces, para algunos esta casualidad, que no fue No parece casualidad, casualidad. generó suspicacias. Había sido el Palacio de Justicia una ratonera,
un cebo para atrapar a la guerrilla y acabar con ellos de una vez por todas? Pero Pero esa es buena pregunta. O sea, como queriendo decir, entren para agarrarlos a todos mejor. para Exactamente. pescarlos. Buen plan. Pero entonces, pero no funcionó. Pero entonces a la empresa de seguridad la intervinieron o algo, le hicieron su investigación. Pues por el momento creo que no hay información al respecto. Es que finalmente el tema de lo de la seguridad lo manejan es desde altas esferas. Sí, y pues me imagino que es el ejército también el que protege, la policía. En esa zona yo me imagino que debe ser policía militar o algo así. Pues la verdad no estoy muy seguro. Además estamos hablando de 1985, que también para ponerlos un poco más en contexto, durante esa época estaban vigentes varios estatutos de seguridad que a la luz de la legislación de hoy en día pues contenían, digamos, disposiciones que, que violaban directamente muchos derechos humanos y que pues en su momento la Corte Suprema, que estaba ubicada precisamente está ubicada en el Palacio de Justicia, se encargó de tumbar varios de esos estatutos de seguridad precisamente por eso, porque eran inconstitucionales. Ya. Entonces, otro dato ahí que les voy tirando. Resulta que cuando las primeras noticias del ataque llegaron a las fuerzas de seguridad, el ejército no tardó en responder. Llegaron tanques tipo Cascabel y comenzaron a desplazarse hacia la Plaza de Bolívar. Al mando de la operación de retoma estaba el coronel Alfonso Plazas Vega, recuerden ese nombre, uno de los nombres que quedaría grabado en la historia de esta tragedia. Pero lo que era fundamental era que se trataba de una situación con rehenes y las fuerzas militares no estaban entrenadas para manejarlas. Para ellos, esto no era una crisis de secuestro, sino una guerra abierta. De hecho, hay varias imágenes en internet acerca de lo que pasó al principio, muy al principio de lo de la toma del Palacio de Justicia, y hay unas que son hasta graciosas porque hay unos policías que vienen en un helicóptero y descienden sobre el techo del palacio, y hay uno que se pega una caída pero brutal. Yo creo que ese man le dolió hasta el apellido. Ay, qué pesar. Sí, y digamos que eso deja en evidencia que para ese momento no estaban como muy bien preparados para un tema de rehenes, pues, ¿cierto? Entonces, bueno. Resulta que el sonido de los disparos y las explosiones se escuchaban a varias cuadras a la redonda, y la cobertura en vivo captaba imágenes de los tanques avanzando hacia el palacio mientras una inesperada transmisión de un partido de fútbol irrumpía en las pantallas de televisión. Aquí yo tengo para contarles que, en efecto, durante un primer momento hubo transmisión en vivo y en directo de lo que estaba pasando en el Palacio de Justicia, pues a las afueras, ¿cierto? Habían periodistas agolpados en diferentes partes, diferentes ángulos, y por lo que se sabe, hubo un momento en el que inclusive habían emisoras radiales que estaban transmitiendo para contarle pues a la gente obviamente qué era lo que estaba pasando y mantenerla informada. En ese momento los familiares de quienes trabajaban en el Palacio de Justicia, no solamente servidores públicos, sino también administrativos y personas que trabajaban en la cafetería, pues estaban muy alertas de lo que podía, digamos, de cómo evolucionaba todo, ¿cierto? Pero, como siempre en Colombia, salimos con colombianadas, y en ese momento la ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, que ustedes la deben conocer, se comunicó con cada una de las emisoras y les prohibió rotundamente seguir haciendo este tipo de entrevistas, porque resulta que personas que estaban dentro del palacio, al ver que no había manera pues como de comunicarse ni nada, lo que hacían era llamar a las emisoras, y en las emisoras los estaban entrevistando. Y cómo le entraba la llamada a las emisoras, si a veces es tan duro. Imagínense. para llamar. Imagínense, yo me acuerdo que uno llamaba a una emisora para pedir una canción o poner una dedicatoria, y eso era una odisea pues para que entrara la llamada. Pero bueno, yo me imagino que estaban como tan alertas del tema que decían: cualquier llamada que provenga del interior del palacio, pásela de una.
Seguro. Una de esas llamadas, ahorita les voy a decir quién la hizo, pero bueno, volviendo aquí a este tema, ella les prohibió rotundamente seguir haciendo este tipo de entrevistas en vivo. Y por otra parte, la televisión, que también estaba transmitiendo alguna de las imágenes, nos regaló uno de esos momentos propios de una colombianada, y es que justo en ese momento interrumpieron la transmisión y empezaron a transmitir un partido de fútbol que se estaba jugando en ese momento, que era entre Millonarios y Unión Magdalena. Pan y circo para el pueblo. Exactamente. Ese partido se estaba llevando a cabo en el Estadio El Campín. Ese estadio, si mi memoria no me falla y si mis cálculos no me fallan, está más o menos a 7 u 8 kilómetros de distancia del Palacio de Justicia. Pero inclusive hay personas que vieron esa transmisión que decían que a través de esa transmisión del partido se alcanzaban a escuchar los cañonazos y los fogonazos del Palacio. Claro, es que eran tanques. Era una barra brava. Seguramente. Una papa. Bueno. ¿Cómo es? Una papeleta. Una papeleta. Una papeleta. Sí. Una papeleta. Bueno, resulta que, recuerdan que les estaba diciendo que estaban haciendo llamadas del interior del Palacio de Justicia. Pues bueno, dentro del edificio el presidente, nada más y nada menos que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de ese momento, Alfonso Reyes Echandía, comprendió rápidamente la gravedad de la situación y con el teléfono en mano intentó comunicarse con el presidente Belisario Betancur, quien, para su sorpresa, no respondió. La situación se volvía cada vez más desesperante y Reyes Echandía recurrió. Bueno, muchachos, aquí nos quedamos hasta cuando no, hasta cuando no, hasta cuando no, hasta cuando no. Ay, no. Reyes Echandía se le rayó el disco. No, ya ve a Elkin colocando el. Bueno, muchachos, aquí nos quedamos hasta cuando no, hasta cuando no. Bueno, voy a retomar, qué pena. La situación se volvía cada vez más desesperante y Reyes Echandía recurrió a la radio para hacer un llamado al gobierno. Cese al fuego, suplicaba, mientras los disparos se intensificaban a su alrededor. Sin embargo, la ministra de Educación, como ya les había mencionado Noemí Sanín, ordenó a las emisoras que interrumpieran las entrevistas y cesaran la transmisión en vivo desde el Palacio. Imagínense ustedes, el propio presidente de la Corte Suprema llamando y diciendo, venga, es que nos van a matar acá. De hecho, hay unos audios de esa llamada que posiblemente los vamos a poner aquí en el episodio y ustedes se van a dar cuenta de la gravedad de las denuncias que estaba haciendo el magistrado. Divulgue ante la opinión pública inmediatamente que es urgente, es de vida o muerte. ¿Con cuántas personas más está usted como agente? Estamos con varios magistrados, un buen número de magistrados y de personal subalterno. Pero es indispensable que cese el juego inmediatamente. Divulgue a la opinión pública eso para que el presidente dé la orden. Que es urgente, es de vida o muerte. Estamos aquí rodeados de personal del M-19. Que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Oiga, es increíble, habla Alfonso Yaquín, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado el teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque el M-19 no es el que se ha tomado el Palacio de Justicia, se lo tomó los tanques del ejército. Es lo increíble, el ejército entró con sus tanques y es que están sonando los tiros. Cuando entran en este piso nos morimos todos, sépalo. Bueno, mientras tanto, en medio del caos, un civil conocido como el Rambo Criollo aparece en la escena. Pues así lo llamaron coloquialmente porque era un man que estaba por ahí a pie y resulta y acontece que su nombre real era Jorge Arturo Sarria, un ex infante de marina que fue expulsado por mal comportamiento, quien se encontraba cerca del palacio justo en el momento del asalto. Y de forma inexplicable un sargento le entregó un arma y Sarria se sumó a la operación de retoma, llegando incluso a coordinar a algunos policías. O sea, hello, era un civil en ese momento. Sí, total. Y lo habían retirado por mal comportamiento, pues.
y van y le entregan un arma. Pero ¿cómo pasaría eso? ¿Alguien lo conocía y lo llamó? Hey, parcero, venga, que yo sé que usted le mide a esto, o solo No, pasaba por ahí y el él man pasaba dijo, por hey, ahí y él simplemente fue y dijo, venga, yo les ayudo porque yo fui parte del ejército y págale pues mijo. Bueno, de la marina pues. sí. Elkin sí sabe cómo es esa diferencia entre la armada, la marina, el ejército y bueno, todas esas vueltas. Yo la verdad no tengo mucha idea. O bueno, el papá de Elkin pues. Ya me va a hacer calentar acá, o sea, que continúe. Bueno, resulta que este acto añadió otra capa de misterio al evento y reforzó la teoría de que el palacio era una trampa para el M-19. ¿Cómo un civil podía ingresar armado y tomar control de algunas partes del edificio? Estas preguntas aún persisten mientras las versiones se mezclan entre la historia y el rumor. ¿Cómo la ven hasta ahí? Bien. Falta violencia. Espera y verá. Entre la humareda y el sonido de los tanques, la toma continuaba. El fuego se extendía y las municiones parecían no tener fin. ¿Por qué, a pesar de las súplicas de los rehenes y la comunicación directa con el gobierno, no cesaba el fuego? Durante el asalto, las fuerzas del ejército no dudaron en utilizar todas las armas disponibles. Sin embargo, más allá de las balas y los tanques, un testimonio inesperado añadió otra capa de sospecha al tema. Un testimonio inesperado, como ya les dije, de un radioaficionado que logró grabar las comunicaciones del ejército. Se infiltró, o sea, con alguna señal de esas de radio. Sí, mínimo cogió el canal que estaban utilizando para las comunicaciones y empezó a grabar. Ay, mariscos. Pues resulta que en ella se escucha que nunca hubo una verdadera intención de cesar el fuego, como algunos oficiales aseguraron en público. De hecho, las grabaciones muestran cómo el ejército coordinaba sus ataques, presionando para acelerar la operación antes de la llegada de la Cruz Roja. Ustedes saben que la función de la Cruz Roja es muy importante en temas de guerra, ¿sí o qué? Pues no. Yo soy completamente ignorante en los temas. Bueno, entonces los que no sepan, por favor, van e investigan y lo dejan en la cajita de los comentarios, por favor. Mentira, no, vea, el tema es que la Cruz Roja es fundamental porque resulta que en todo lo que tiene que ver con temas de guerra y todo lo demás, pues hay algo que se llama el derecho de la guerra y son unos lineamientos básicos que fueron determinados para que cuando se presenten actos de esta, digamos, de este calibre, pues hayan unos mínimos de respeto por quienes hacen parte del problema, ¿cierto? Ahora, o sea, como un intermediario para que sí haya guerra, pero que sea suavecita. Exactamente. Además, porque de todas maneras, en caso de que hubiesen heridos o personas pues como lesionadas de gravedad, pues la Cruz Roja tiene que intervenir para poder empezar a rescatar gente, ¿cierto? Recuerden que eso era un tema de rehenes, pero Bueno, el ejército no lo trató así. Yo pensé que la Cruz Roja tenía que llegar a tiempo o rápido, pero por el tema pues de los heridos y tal, no, pero no tenía conocimiento de ese concepto. Claro, es que resulta que esa es la función, como estás diciendo, Andrea, de la Cruz Roja, pero eso viene derivado de lo que yo les estaba mencionando. Todo esto, el concepto del derecho de la guerra y los mínimos pues que se tienen que preservar para causar la menor cantidad de daño posible o daño colateral, pues incluye la necesidad de que la Cruz Roja llegue rapidísimo para poder empezar a mediar en el asunto, ¿cierto? Entonces, esto es tan grave que existe una grabación, yo la escuché, es una prueba que está, pues sí es irrefutable, en la que se escucha a un general, el general Rafael Zamudio Molina, donde anuncia que la Cruz Roja no ha podido ingresar o que no ha llegado todavía, y dice, abro comillas, esto lo dijo él, por consiguiente estamos con toda la libertad de operación y jugando contra el tiempo, por favor apurar a consolidar y acabar con todo, y consolidar el objetivo. Ay, juepucha. En un tema de rehenes, yo no creo que acabar con todo sea ir a salvar a la gente.
Pues me perdonarán, pero Sí, pues sí, o por sea, muy eso, ignorante que uno sea, no puede desconocer esto, ¿sí o el qué? mensaje subliminal ahí era que caiga el que tenga que caer y salado como el moco. Eh, Pues es que a veces son las consecuencias. Sí. ush. No, No, yo tampoco. digo, no, obvio, hay consecuencias, ¿cierto? Pero si en principio estamos en un tema de rehenes, pues ¿qué es lo que hay Hay que que hacer? Hay que tratar salvaguardar de la negociar de vida. alguna manera, ¿cierto? Ujú. Pues todos hemos visto películas de acción. Y la casa de papel, en la casa de No, papel pero eso, negociar. usted está rayada con eso. Bueno, no, pues igual que en este caso, sí estaban aplicando lo que María Fernanda Cabal siempre ha dicho, que el ejército es una fuerza letal de ataque y que tiene que entrar a barrer con lo que sea. Eso dice ella. Y las juventudes cabales. Pero bueno, Bueno, pero hay una realidad hmm, y es que el entrenamiento de las fuerzas militares en su mayoría, creo que en su mayoría, eh, es de este tipo. O sea, que los entrenan y su mente la trabajan tanto ujú. para matar y acabar hasta con No, el nido de la perra, como no, dicen. no. Hay algo que se llama igualdad de armas. Eso es en las películas, Andrea. Exacto, eso es Rambo. Pero en la Rambo se vida acaba con todo real, el mundo. eso, en la vida real sí existe lo que dice Elkin, que es igualdad de armas. O sea, ellos tienen que medirse también y tienen que verificar primero cómo está la situación, Exacto, analizar por dónde es que van a entrar, exacto. mirar todas las opciones a fin de obtener la menos cantidad de bajas posibles, tanto para el ejército como Como para para el bando contrario. Evitar y un para los efecto rehenes. colateral. Exactamente. Andrea, Entonces, por favor, obviamente, bájale a las series. Gracias. pero venga, vamos a hacer una aclaración y vamos a hacer una salvedad. Resulta que antes de que alguien de pronto empiece a decir, vea, estos son unos guerrilleros contando pues las cosas a su amaño, no. Aquí no estamos queriendo decir que todo el ejército sea malo, ya lo habíamos dicho en otro episodio, no estamos queriendo decir que todos los militares sean malos, porque no es así. Igual pasa con la fuerza, con la policía. Hay muchas personas que hacen muy bien su labor, cumplen con lo que deben cumplir, saben cómo tienen que trabajar y lo hacen de una manera muy profesional. Desafortunadamente, en lo que respecta a la retoma del Palacio de Justicia, sí hay muchas cosas que no debieron suceder y ahorita les voy a seguir contando. Exacto, No, es y que hasta igual aquí hace, nos estamos refiriendo es a este suceso en particular. no, y Ujú. hasta hace muy poco el mismo ejército ha dicho que han encontrado personas infiltradas por muchos años. Entonces, es normal que en una institución tan grande pueda ocurrir todas esas cosas. Ujú, sí, exactamente. Bueno, resulta que dentro del palacio, los guerrilleros y los rehenes estaban acorralados en los pisos superiores, el cual fue el objetivo de los rockets del ejército. Ellos sabían que los rehenes y los guerrilleros estaban arriba, y lo que hicieron fue apuntar todos los rockets allá. Desesperados, algunos guerrilleros intentaron cambiar de ropa para escapar, o sea, empezaron a decirle a los que estaban ahí, venga, présteme su ropa, Cámbieme, cambiar, ajá. pero pocos lograron huir. Desde el cuarto piso se oían los gritos de los magistrados y de quienes pedían un alto al fuego, pero las súplicas fueron ignoradas. Las armas pesadas apuntaron hacia los pisos más altos y un tercer incendio, porque ya habían ocurrido dos antes, cuya causa aún es un misterio, comenzó a devorar el palacio. La versión oficial culparía al M-19, afirmando que el fuego inició de la biblioteca del primer piso. Aunque los testimonios contradicen esa versión, pues indicaron que quienes estaban en el primer piso en ese momento eran los militares. La guerrilla estaba arriba. Ah, Todo esto todavía es el 6 de noviembre. Ya caída la noche, cuando los bomberos finalmente recibieron autorización para actuar, imagínense, había un incendio y no dejaban a los bomberos entrar, ni tratar de apagar nada, nada. Eso era una guerra pues sin tregua, ¿cierto? El palacio era un infierno de escombros y humo. Aún entonces, algunos policías intentaron detener la labor de los bomberos, insistiendo en que el fuego y el humo eran necesarios para sacar de su escondite a los guerrilleros restantes.
Fue cerca de las 10:30 de la noche cuando los medios informaron que la operación había terminado, aunque faltaban horas para que el horror realmente concluyera. La escena del día siguiente era indescriptible, ya estamos en el 7 de noviembre. Los cuerpos de... Espere, ¿y qué Dime. hicieron toda la noche? ¿Durmieron? No, ¿O qué? ¿quién duerme con esas zozobras? Siguieron atacando Siguieron dándose. y el incendio todavía seguía. Es que... Seguía. Entonces, los cuerpos de magistrados y civiles calcinados yacían en posiciones que desafiaban la lógica. Allí, entre los restos, encontraron el cuerpo de Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia, con una bala de 9 milímetros en el pecho, una munición que según los expertos no correspondía al armamento usado por la guerrilla. Ajusticiado. La Corte Suprema de Justicia había sido aniquilada en esa noche, una corte que hasta ese día había demostrado un nivel de independencia sin precedentes, una corte que revisaba aproximadamente 6.000 procesos en contra de las Fuerzas Armadas por ejecuciones extrajudiciales, abuso de poder, exceso de fuerza, torturas, muertes de dirigentes sindicales y por tanto para algunos había llegado a ser muy incómoda. Lo que sucedió con este tema es que muchos magistrados fallecieron en el Holocausto. Una de los que fallecieron ahí, se me escapa el nombre, que no lo apunté, fue la primer mujer en ser magistrado en Colombia. Y después de su fallecimiento pasaron, creo que murió siendo maestra. Exactamente. y después de eso tuvieron que pasar 10 años antes de que volvieran a nombrar a otra mujer como magistrada. Para que no les trajera la sal, porque nunca se imaginan. Dios santo. Bueno, resulta que ese día las operaciones militares continuaron con una que se llamó la Operación Rastrillo, o también conocida como Operación Tricolor o Arcoíris. En palabras de Enrique Parejo, quien fue el ministro de Justicia en 1985, abro comillas, esto lo dijo él en una entrevista, una de las recomendaciones que hizo esa noche, refiriéndose al presidente de la República, era que se actuara siempre dentro del marco la obligación de salvar la vida de los magistrados. Y yo he llegado a la conclusión de que eso no se tuvo en cuenta y que la finalidad que perseguía el ejército y la policía no era salvar la vida de los magistrados. El operativo se montó no para eso, se montó para aniquilar, para acabar con la guerrilla del M-19 que estaba allí adentro. Cierro comillas. Temiendo que algunos guerrilleros pudieran haberse infiltrado entre los rehenes, el ejército comenzó a perfilar a los sobrevivientes. Entonces resulta que empezaron a sacar a los sobrevivientes, quienes hayan tenido la posibilidad de ver imágenes o videos, pues digamos de ese acontecimiento, van a ver que muchas personas salieron vivas del palacio y las llevaban a una parte que se llama la Casa del Florero, que es un museo. ¿Cierto? En esa Casa del Florero, esquina de la Plaza Bolívar. Exactamente. Entonces ahí lo que hacían era perfilar a los sobrevivientes. ¿Qué era perfilar? Entonces empezar a analizar, venga, ¿usted quién es? ¿Usted qué estaba haciendo allá? ¿Qué estaba haciendo en el palacio? Exacto, para poder tratar de identificar guerrilleros. Entonces cualquiera que no pudiera identificarse adecuadamente fue clasificado como rehén especial. Rehén especial. Un término siniestro que daba paso a interrogatorios violentos y torturas. En este grupo se encontraban personas como Eduardo Matson, Yolanda Santo Domingo y Orlando Arrechea, todos inocentes, que fueron golpeados y torturados bajo sospechas infundadas en la Casa del Florero. Si mi memoria no me falla, estas 3 personas eran estudiantes de Derecho. ¿Y eran porque fallecieron? No, pues porque en ese momento eran, ¿no? Ahorita yo no sé qué harán. Ellos sí salieron vivos. Y están vivos, pues. O bueno, estuvieron vivos después de eso, ¿cierto? No sabemos. No sabemos. Bueno, por lo menos pudieron llevar una vida, entre comillas, normal después de ese holocausto. A eso es lo que me refiero. ¿Usted qué va a saber? Bueno. Sin embargo, otros como la guerrillera Irma Franco no corrieron con la misma suerte. Fue capturada
y resulta que a ella la montaron en una camioneta. En esa camioneta, según lo que cuentan los testigos, estaba como adaptada para poder ir haciendo interrogatorios dentro de la camioneta. No sé cómo pues era la vuelta, ¿cierto? Entonces allá le empezaron a dar vueltas por toda la ciudad mientras la interrogaban y la torturaban, y terminaron llevándola a la sede del Charry Solano, que es la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia, donde, como ya les dije, fue torturada y luego desapareció sin dejar rastro. El caso desaparecieron. Exactamente. El caso de Irma Franco es uno de los pocos que incluso el mismo coronel Plazas Vega, que les mencioné al principio del episodio, ha admitido como un caso de desaparición forzada. Otro caso similar fue el del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán. El jueves 7 de noviembre fue encontrado dentro del Palacio de Justicia, muerto con un tiro de gracia. Sin embargo, años más tarde, la Fiscalía, en una redada que hizo al Cantón Norte, el Cantón Norte es que algo militar, Sí, en Bogotá. sí es filial al batallón. Listo. Encontraron su billetera y documentos en una bóveda de seguridad. La bóveda contenía la billetera, y esta billetera tenía una perforación de una bala 9 milímetros que ya sabemos no pertenecía a la guerrilla. Pero tan bobo el asesino, ¿para qué guardó eso? Pues, Vete a saber, sí, vete a saber. yo no sé por qué se empeñan los asesinos en guardar recuerdos de sus víctimas. Pero Como la digamos Casa de que Papel, no. Pero digamos que afortunadamente cometen ese tipo de errores, porque si eso no hubiese sucedido, a día de hoy no supiéramos la verdad de lo que había pasado, por lo menos con él. Tomando nota para no cometer esos errores. Wow. Ya vi que la que se va a poner la 10 por Colombia para estar en el top 2 de asesinos asesinos seriales en serie. es Andrea, sí. Alias Alcalaina. Pues resulta que la situación se volvió aún más sombría cuando los familiares de los empleados de la cafetería del palacio notaron que algunos cuerpos nunca fueron entregados. Se formó un grupo de familiares que comenzaron a identificar a sus seres queridos como los desaparecidos de la cafetería. Inicialmente eran 12. Convencidos de que, si bien los habían visto salir con vida del palacio, estos desaparecieron bajo la custodia militar. ¿Todos Años los 12? después, sí, ¿Y años cómo después, desapareció uno a 12 personas? Necesito tips. Lo sacaron en un bus. Ay, ya les voy a contar más o menos cuáles son las Los tips. hipótesis. los No, los tips. tips los tiene que investigar. Años después se reveló que algunos de estos cuerpos habían sido colocados en tumbas ajenas, mezclados y enterrados sin ninguna identificación. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que yo les había comentado. A un grupo pues de rehenes, bueno, a todos los llevan para la casa de Florero, ¿cierto? Después de que los llevan a la casa de Florero y sacan a los rehenes especiales, hay unos que los llevan al Cantón Norte y hay otros que los llevan a... sería allá mismo, donde hay unas caballerizas del ejército. Pues que hasta Bueno. la caballería, los ingenieros, están todas las ramas. Bueno, Ni idea. en todo caso, esa parte donde estaban las caballerizas la adecuaron para que fuera una zona de interrogatorio y pues obviamente de tortura de quienes llevaron allá. Entonces, ¿qué era lo que estaban buscando con las torturas? Pues que la gente dijera que eran guerrilleros y toda la cosa. Lo que yo me imagino es que se les fue la mano con la tortura y no podían dejar ningún testigo de lo que había pasado. Entonces, por eso aún hoy hay personas desaparecidas, ¿cierto? Tiene lógica. Resulta, ahorita ya les voy a contar acerca de, digamos, de algunos de los restos que pudieron encontrar. Pero pues uno pensando que más o menos eso va a traer un poquitico de sosiego a este relato, va a ser todo lo contrario. Pues resulta
que partes del cuerpo de Bernardo Garzón fueron encontrados en la tumba de Jorge Echeverry, lo que hace que ahora Jorge Echeverry sea uno de los desaparecidos. Cambiaron ahí los Exactamente. papeles. La magistrada auxiliar María Ferrer, en el caso de ella, entregaron los restos de una mujer, o pues de un cuerpo, a su familia. Pero luego, cuando ya hicieron una exhumación, encontraron que ese cuerpo tenía partes de los cuerpos de Luzmeri Portela, Lucy Oviedo y Cristina Guarín. Y es que la entregaron descuartizada. No, pues que como estaban calcinados, Bueno, entonces lo que hacían era como arrumar y arrumar y arrumar y empiece a repartir. Sí, porque no dejaron entrar los bomberos para mitigar el fuego. Exactamente. Además, recuerden lo que yo les mencioné. Cuando ya ingresaron al palacio para poder hacer la recuperación de los cuerpos, supuestamente, resulta que durante la noche lo que hicieron fue apilar y apilar y apilar cuerpos en posiciones raras. O sea, ni siquiera como quedaron. Normalmente en una escena del crimen tienen que dejar todo tal cual quedó para poder analizar qué fue lo que pasó y todo eso. En este caso no hicieron eso. Alteraron toda la escena, todo. Exactamente. Hay otro caso muy sonado que es el de Alfonso Yaquín. Alfonso Yaquín era un abogado, pero él sí era miembro del M-19. Él fue declarado como una baja dentro del Palacio de Justicia, pero hay videos y también están en redes sociales en los que se ve que salió con vida custodiado por el ejército. Pero dicen que lo encontraron dentro del palacio muerto. ¿Cómo va a ser? Vete a saber. Sí. Bueno, y en esa época ya se usaban mucho las cámaras de vigilancia, pues como para que reunieran, no sé, imágenes. No, mira que la diferentes. mayoría de las imágenes que hay son de periodistas. Ya, hecho, en la parte de afuera. Ajá. De hecho una de las que más se utilizan es de un medio español, que no sé por qué estaba ahí transmitiendo, pero afortunadamente estaba ahí transmitiendo. Digamos que esto también deja como enseñanza la importancia del periodismo. Si no fuera por esos periodistas que estaban ahí arriesgando sus vidas, documentando todo lo que estaba pasando, pues muchas de las cosas que ahorita sabemos no las sabríamos. Sí, pero el resto estaba coartado. Exactamente. Ahora el periodista soy yo, porque ya todo el mundo con el celular graba y todo eso, mejor dicho. Sí. Pero bueno, otro caso delicado fue el del señor Libardo Durán, que era el escolta del magistrado Reyes Echandía, o sea, el presidente de la corte. Le entregaron un cuerpo a su familia y también al hacer la exhumación encontraron en el ataúd el cuerpo de Alfonso Yaquín y de la señora Noralba García. Dios, o sea que... ¿Y qué habrá pasado entonces con los que no estaban ahí? Ya les ¿Se sigo habrán contando. calcinado tanto? O sea, ¿hay cuerpos que se queman tanto que desaparecen? Sí. Se llama cremación. No, sí, pero digo en un incendio. No, en un incendio también puede en un pasar. incendio. Mira que en esos casos que hablan acerca de la combustión espontánea, que cuando llegan a un lugar solamente... Espontánea. No, espontánea. Iba a decir instantánea, pero no es espontánea. Llegan al lugar y encuentran, por ejemplo, solamente las pantorrillas y los pies de la persona sentada en un sillón y el resto está todo quemado, no hay nada. Moviéndose así. Haciendo ejercicio de pantorrilla. Ahí están las patas de la bruja que hablábamos la vez pasada. Ah, exacto. Ay, mira, no sabía. Hemos bajado los índices de ignorancia. Otro poquitico. Otro poquito. Bueno, resulta que en el caso de Alfonso Yaquín, un estudio genético fue el que permitió identificarlo. Se basó en las muestras de ADN tomadas de restos mortales de Delva, que era su madre,
y de sus hermanas Margarita y Lilia, que resultaron 99.9% compatibles con los hallados en la tumba de Libardo Durán. A diferencia de los otros 4 casos, los restos óseos de Durán fueron ubicados de manera casi simultánea a la identificación de Yaquín y García, ya que se encontraban en una de las cajas de medicina legal. ¿Qué es lo que ya les voy a contar qué pasó con los restos de las personas? Porque digamos que uno lo va contando así y uno dice, pero ¿cómo así, cierto? Sí, o sea, como que este estaba aquí, pero este no es este, sino que es este, o sea, como armando un Exacto. rompecabezas. Pedacito, Lo que pasó, haciendo la historia. lo que pasó fue lo siguiente. Lo que hicieron con los cuerpos en algún momento fue que los llevaron todos a una fosa común en el cementerio del sur, creo que se llama. Y en esas fosas comunes fue que empezaron a encontrar. Y ahí tiran a todo el mundo. Imagínense pues. Entonces, no ha sido ese el caso de Livia Rincón Mora, María Isabel Ferrer, Julio César Andrade y Jorge Alberto Echeverry, funcionarias y magistrados de la Corte Suprema, hoy desaparecidos, en cuyas tumbas, oigan pues, se encontraron partes de los restos óseos de Cristina del Pilar Guarín, Luz Mari Portela, Jaime Beltrán Fuentes y Bernardo Beltrán Hernández, trabajadoras y trabajadores de la cafetería del Palacio. Wow. O sea, de todo el mundo menos de él. Ujú. Ujú. En el caso de guerrilleros y guerrilleras que participaron en la toma, inicialmente fueron reportados 24 cadáveres, de los cuales solo Andrés Almarales fue entregado a sus familiares en ese momento. Los demás cuerpos fueron enterrados en la fosa común del cementerio del sur, luego exhumados en el 98 y entregados a la Facultad de Antropología de la Universidad Nacional, donde se identificó y entregó otro grupo a sus familiares. Los restos óseos restantes permanecieron en medicina legal y en 2014 se identificaron parte de los restos de Mónica Molina Beltrán, Marcela, Carmen Cristina Garzón, alias Violeta, y William Almonacid, cuya prueba de supervivencia fue revelada por Noticias Caracol en 2015. Ahora aparecen los de Alfonso Yaquín y Noralba García y sigue sin conocerse el paradero de Irma Franco y Luis Otero, entre otros. Este año, o sea en el año 2024, en un trabajo coordinado de expertos en antropología y medicina forense, se llevó a cabo la identificación y entrega a sus familiares del cuerpo del señor Luis Edilberto Cuervo Torres. Este señor era un predicador que solía estar por las, digamos, cercanías del Palacio de Justicia y se dedicaba a hablar de la Biblia. Y terminó también ahí No en tenía esa, nada que ver. igual que los de la cafetería. Según los testimonios, cuando llegaron pues, los familiares de los empleados de la cafetería al palacio y fueron precisamente a la cafetería, estaba intacta, allá no había pasado absolutamente nada. De hecho, encontraban todavía bebidas que se habían servido el día anterior. Entonces ellos decían, si no pasó nada aquí en la cafetería, ¿cómo van a decir que entonces no van a aparecer nuestros familiares? Claro, se los llevaron todos Ujú. arrumados a un sitio. Sí, pues la brutalidad del operativo llegó a su clímax cuando las autoridades decidieron apilar los cuerpos calcinados y trasladarlos al primer piso. En su intento de ocultar los restos, lavaron los cuerpos con mangueras, alterando y destruyendo toda evidencia de lo que realmente había ocurrido en Palacio. Ay, no, ¿qué es esto tan horrible? Ujú. Algunos peritos y familiares insisten en que ese día se orquestó una desaparición sistemática y deliberada. Existe otro audio en el que se escucha la voz del coronel Luis Carlos Sadovnik en la que dice, y abro comillas, esperamos que si está la manga no aparezca el chaleco, cambio. Según sus palabras y según los peritos pues, que llevaron a una de las audiencias, esta operación fue una operación de desaparición que utilizó una fuerza desmedida. Para algunos sectores de la sociedad, la actuación del ejército fue vista como una respuesta definitiva y necesaria contra el M-19, una solución que dejó cicatrices imborrables en el tejido social colombiano. Porque claro, a día de hoy todavía hay personas que dicen que el fin justifica los medios.
Yo, Claro, era una medida desesperada. ¿Cómo es que dice? Tiempos desesperados requieren medidas Esa cosa. desesperadas. Sí, pero pues digamos que en un principio el tiempo no estaba tan desesperado, era cuestión de poder tomar decisiones con cabeza fría y sobre todo de acatar las órdenes de los superiores, ¿cierto? o esa era la instrucción, O Es que esa era no la sé. O instrucción. esa era la instrucción ese era el desde plan y principio. punto. Ujú. Entonces Exactamente. no sabemos exactamente. Resulta que es que de todas maneras para esa época todavía había algo que se llamaba la obediencia ciega y es algo que se aplica a los miembros de las fuerzas militares cuando, por ejemplo, un alto mando da una orden. Ellos lo que tienen que hacer es acatarla sin chistar. Así era como se hacía antes. Hoy en día tengo entendido que hay una modificación en eso y ya no es justificación ni, ¿cómo se llama eso en derecho Subordinación. penal? Sí, hay subordinación, pero usted como Como desobediencia, subordinado, algo así. eso, como subordinado, usted puede decirle a su superior que usted no lo va a hacer porque eso va en contra, digamos, Va en de derechos contra de... humanos, Ujú. ¿cierto? Y además porque antes lo que sucedía era que el soldado raso no pagaba, sino que era el que daba la orden, porque tenía obediencia ciega. Como hoy, Tú habías mencionado algo en un episodio anterior sobre la obediencia a órdenes. ¿Te referías a esto? exactamente. ¿En qué capítulo fue eso? Yo estaba. No me acuerdo, pero sí lo Sí. mencioné. Sí, en el de la violencia me parece que fue. En el episodio de la violencia. Tengo que ir a mirar porque no. Yo creo que fue en el de la masacre de las bananeras, porque Fue en los el de la- soldados que estaban allá les dieron la orden de disparar, ellos tenían que obedecer. Sí, sí, sí. Entonces ellos me tenían, acuerdo de eso. en ese momento, un eximiente de responsabilidad era ese, haber tenido que actuar bajo una obediencia ciega o subordinación. Pero como ahorita eso no es un eximiente de responsabilidad, entonces ya pueden decir, venga un Ya momentico, yo pueden no voy a hacer eso. apelar, ya. Pero hay otra Ajá. cosa que por más falta de entrenamiento que se tenía, según las historias que me cuentan, Ujú. habían francotiradores en los edificios del ejército, pues miembros del ejército estaban muy bien colocados para evitar que los del M-19 salieran. Los necesitaban era todos adentro. Adentro. Querían todo adentro. Andrea, contrólate. Échele agüita. ¿Hielito qué? Uy, no. Vea, se me fue y todo. Aquí estoy. La retoma del Palacio de Justicia dejó una herida en la democracia colombiana que hasta el día de hoy no ha cicatrizado. Fue un holocausto que en lugar de resolver un conflicto mostró el costo humano y moral de responder a la violencia con más violencia. Esta tragedia no solo acabó con la vida de magistrados, guerrilleros y civiles, terminó también con la confianza en las instituciones que prometían protegernos. Los motivos de esta tragedia van más allá de lo que se veía en las noticias. Según algunos, el M-19 habría sido pagado por Pablo Escobar para destruir documentos de extradición, mientras que el propio grupo insurgente afirmaba estar exigiendo justicia por el incumplimiento del acuerdo de paz por parte del gobierno. Las razones detrás de la toma son complejas y cada una añade su propia capa a esta tragedia. ¿Qué sucede? Esa tesis de que Pablo Escobar había pagado para que quemaran o destruyeran documentos de extradición no es tan creíble a la hora del té, porque finalmente, según tengo entendido, al sol de hoy, no tenemos ni siquiera acuerdos de extradición firmados. Pues es que el tema de los extraditables fue el 6 de noviembre, pero en el 86, no el 85. Pero entonces eso es lo que yo oí, que hay una desinformación en ese sentido, porque las personas creen que en efecto Pablo Escobar pagó para eso, cuando no había lugar. Igual el tema de Pablo fue más cercano a los 90. Con mayor razón, ¿sí? Pero bueno, la realidad de qué fue lo que llevó a que pasara lo que pasó, pues creo que van a pasar otros añitos antes de darnos cuenta. La toma del Palacio de Justicia será recordada como uno de los episodios más oscuros de Colombia.
Las preguntas continúan y el recuerdo de quienes vivieron aquel día persiste exigiendo respuestas. Pero la tragedia no terminó con la retoma. Para algunas familias apenas comenzaba. Tras el operativo, como ya les comenté, se reportaron personas desaparecidas, varios empleados como trabajadores de la cafetería que les mencioné, y otros civiles que salieron vivos del palacio fueron detenidos y nunca regresaron. Algunos testigos vieron cómo eran llevados por las fuerzas militares, pero su paradero sigue siendo un misterio. Desde entonces se han hecho múltiples investigaciones al respecto y yo creo que podríamos, digamos, dedicar un episodio entero al tema de las investigaciones porque ahí vamos a poder, digamos, tener de primera mano como acceso a más información, ¿cierto? 39 años después, la toma y retoma del Palacio de Justicia sigue siendo una de las tragedias más dolorosas en la historia de Colombia. Este episodio es un recordatorio brutal de los extremos a los que puede llegar la violencia en un país dividido y de lo que ocurre cuando la justicia es doblegada por la violencia. El Palacio de Justicia, reconstruido en la misma plaza donde se vivieron esos horrores, se mantiene en pie como símbolo de un llamado a no olvidar. Las víctimas y sus familias nos recuerdan día a día que para construir un futuro distinto necesitamos no solo recordar, sino aprender de estos errores y construir un país donde la justicia y la paz sean una realidad para todos. ¿Cómo les pareció el episodio? Compás. Interesante. Sabemos la cantidad de muertos de eso. Sí, como 101. Dálmatas. Algo leí, 101 dálmatas. No, pero sí. Está como entre los 90 y los 100 y 101, 102 creo. Y obviamente mucha gente del M-19 se entregó. No creo que los que participaron ahí todos pasaron a mejor vida. Interesante. Sí. O sea que si ese era el plan, realmente había funcionado. Sí, pues sí, no, porque de todas maneras en la misma guerrilla del M-19 había gente que no participó dentro de la toma. Y se me olvidó lo que iba a preguntar. Continúe. Bueno, pues no hay datos curiosos para el día de hoy porque, pues la verdad, con tanta información de lo de restos encontrados en un lugar y en el otro, pues me pareció que no valía la pena como opacar eso tan importante, ¿cierto? Uh-huh. Ahora, bueno, tengo una pregunta. Ajá. ¿Por qué 39 años después, o sea, todavía hay investigaciones? ¿O cuál es el proceso o cuál es el evento que hace que no se cierre esa investigación? Porque a la luz del derecho internacional ya se determinó que eso fue un crimen de Estado. Okay. Y de hecho ya hubo condenaron a Plazas Vega, es uno de ellos, y a otros tantos del ejército por lo que sucedió en la retoma del Palacio de Justicia. O sea, ese caso no se cierra, no hay preclusión o algo así. No. No vencen términos ni nada de eso. No, para ese caso no. Y que es lo mismo que pasó, exactamente. Okay. Para eso se pide que sea decretado o declarado como un crimen de lesa humanidad, para que no prescriba y para que las familias en algún momento puedan obtener respuestas. Porque ese es uno de los principios del derecho internacional humanitario, el derecho a la verdad y a la reparación, pero bueno, pues más que todo en este caso a la verdad. Y después de eso, ¿se supo alguna información del presidente de turno? Belisario. No, pues yo me imagino que habría hecho la de Poncio Pilato, lavarse las manos y chao. Pues es que hay muchas irregularidades en torno a todo lo que pasó en ese momento. Bueno, y si hay condenados, ¿esos condenados no han señalado a otras personas? Creo que en este momento hay en curso unas investigaciones que está haciendo como la Comisión de la Verdad. Sí. Una Comisión de la Verdad, pero pues no encontré como algo como muy puntual. Lo que sí es claro es que
Eso me lo contó un profesor que tuve en la universidad, y es que cada año, curiosamente, cuando se está acercando la fecha del aniversario del Holocausto, empiezan a salir más y más pruebas, testimonios, pues inclusive lo que yo les estaba mencionando ahora. La de este año. Este año encontraron unos restos, los identificaron pues por lo menos, ¿cierto? Sí. Entonces Bueno. es muy complicado. Pero bueno, Seguirán apareciendo datos. esperamos que las investigaciones puedan llevar a verdades concluyentes, y que en algún momento ya todo el país pueda saber la realidad. Es que demasiados años. El problema es que ahí se maneja mucha plata, poder. Muy Sí, complicado. claro. Sí. Es muy cierto. Pero bueno, vamos a cerrar entonces el tema, como es habitual. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los eventos de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Hoy recordamos no solo a quienes perdieron la vida y a los que siguen desaparecidos, sino también el derecho a la verdad que tienen sus familias y el país entero. Los esperamos en el próximo episodio de Cuatro Polas y un Relato, donde seguiremos recorriendo las historias que han marcado nuestro pasado. Hasta la próxima. Salud. Salud. Antes de irnos, qué pena, ya se me había olvidado. Recuerden seguirnos en todas las plataformas, en redes sociales, ya estamos en todas. Nos encuentran como Cuatro Polas y un Relato. Recuerden, si es la primera vez que ven un video de nosotros, por favor suscríbanse al canal, den like, compártanlo con toda su familia. Y revisen con todos amigos, los episodios hacia atrás. y revisen todos los episodios hacia atrás. Déjenos en la caja de comentarios si quisieran una segunda parte de la toma del Palacio, pero ya más enfocada hacia el tema de los desaparecidos y qué se ha encontrado, digamos, hasta la fecha. Y cualquier otro tema que de pronto les llame la atención, pues entonces lo vamos a tener muy presente. Recuerden que para nosotros es muy importante que ustedes nos hagan saber que sí les gusta nuestro contenido a través de algo tan sencillo como dar like y compartir, porque pues eso es lo que nos permite ir creciendo Ser visibles. y ser un poquitico más visibles, para que las personas que no conocen nuestra historia puedan conocerla. Sí, claro. Eso es todo lo que queremos decir por hoy. Sin más, nos Sin más, despedimos. 1, 2, 3, 4, 4 polas. Salud. Salud. Las montañas